Buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hoy en esta clase que pretende ser magistral, vamos a construir entre todos conocimiento y vamos a ver qué pasa en esa transición de dos tiempos muy importantes en la historia europea, que justamente tiene que ver con esa transición del teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista. Por favor, pasa. Bueno, y quiero arrancar con cuestiones de que nosotros ya venimos trabajando y insertar un tema nuevo y ver cómo lo podemos articular y relacionar. Quiero comenzar con una pregunta disruptiva, ¿no? Es decir, observemos la catedral de Chartres, esos interiorismos goticistas de fuertes verticalidades, a la izquierda, ¿no? Y vemos esta obra, ¿no?, que sería como el paradigma del Renacimiento, ¿no? El templete de Bramante en Montorio, en las afueras de Roma. Ambas obras, fíjense que son religiosas, pertenecen a una sociedad cristiana, sin embargo parecen expresar ideas completamente distintas. La pregunta que les hago es, ¿por qué? ¿Qué les parece? Entonces, hoy vamos a intentar responder una pregunta fundamental para comprender seguramente toda la arquitectura occidental. ¿Por qué parecen pertenecer a mundos diferentes? Pasa, por favor. Es decir, cómo se refleja en la arquitectura el paso del pensamiento medieval a un pensamiento renacentista, ¿sí? Bueno, acá vemos esas espacialidades y nos tienen que ayudar de alguna manera, ¿no? Porque la arquitectura es un reflejo de lo que le sucede al hombre en un determinado contexto político, social, cultural, económico y religioso. Entonces, durante la Edad Media predominaba una visión teocéntrica del mundo. Dios ocupaba el centro de todas las explicaciones. La verdad, en términos filosóficos, era Dios. Unidad y medida de todas las cosas. La arquitectura gótica buscaba elevar una mirada al cielo, la verticalidad, la luz, la monumentalidad, transmitían una experiencia espiritual. Pero fíjense que entre los siglos XIV y XV comienzan a producirse profundas transformaciones, sobre todo en Europa. Las ciudades italianas se enriquecen gracias al comercio, aparecen las poderosas familias de cada ciudad-estado en lo que hoy es Italia, los Medici, los Gonzaga, los Malatesta, los Pazzi. Se recuperan textos de la antigüedad clásica, ¿no?, como los tratados, se comienza a poner en valor la ruina romana, se empieza a revelarla, ¿no? Se empieza a descubrirla. Bueno, de alguna manera surge el humanismo, ¿no? El ser humano comienza a ocupar un lugar central como sujeto capaz de conocer, comprender y transformar la realidad, ¿sí? El hombre se da cuenta que puede, que a partir de esa herramienta que tiene, que es el razonamiento, toma conciencia de su propio yo, sabe que puede, razona las cosas y las transforma. Pasa, por favor. Entonces, una interesante comparación, ¿no? Otra pregunta que tiro para el grupo, ¿no? ¿Por qué creen que ocurre con el arte cuando una sociedad, qué sucede con el arte, ¿no? Cuando una sociedad comienza a confiar en la razón humana, ¿no? Y acá me gustaría de alguna manera escucharlos, escuchar sus respuestas a partir de la reflexión de las imágenes, ¿no? Bueno, una de las probablemente manifestaciones más importantes, características del Renacimiento, es que aparece este cambio en la forma de estructurar la pintura en el arte, que es la perspectiva, ¿no? Aparece la perspectiva, y no aparece en los arquitectos, aparece en los pintores. Son después los arquitectos que toman el recurso perspectívico
respectivo a un punto de fuga de los pintores, ¿no? Pintores como Masaccio, Botticelli, Piero della Francesca, son pintores que van a estructurar el cuadro espacial y después lo van a pintar, ¿no? Mientras que en la Edad Media el tema también es Cristo, pero en un arte plano, bidimensional, sin profundidad espacial, ¿no? Entonces, son los arquitectos que van a tomar este recurso, que es la perspectiva, para poder escalar los espacios, medir, controlarlos y ver cómo quedan proporcionados, ¿no? Entonces, otra pregunta fundamental, ¿no? ¿Puede una nueva forma de representar el espacio transformar la arquitectura? Yo creo que la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a ver, pasá por favor, vamos a ver 3 obras que van a ser como una condensación de obras del Renacimiento, contenidos priorizados, ¿no? Entendiendo estas 3 obras probablemente entendamos gran parte de las obras del Renacimiento. La primera obra es esta que están viendo acá, es la cúpula, el Duomo, ¿no? De Santa María de Fiori en Florencia, donde predomina esta idea de espacialidad central, ¿no? Una iglesia medieval, a cierta forma de desproporción, ¿no? En Brunelleschi de marcar esa idea con mucho énfasis, esta idea de centralidad, ¿no? ¿Qué representa la idea de centralidad? Y va a representar la idea de hombre como centro, la idea del antropocentrismo, y no cualquier parte del hombre, ¿no? La razón humana está siendo representada en los espacios centralizados. Por eso los espacios centralizados son los más protagónicos en el Renacimiento, y esta sería como una primera obra bisagra en esa transición medieval que está mutando al mundo renacentista en Italia. Entonces, Santa María de Fiori, ¿no? Con una cúpula que tiene un gran alarde tecnológico, una cúpula de doble casquete, una cúpula que se arma sin cimbras, una cúpula que necesitó mucha razón y mucha técnica para poder materializarla, y desde otra concepción, ¿no? Una concepción que no tiene absolutamente nada que ver con esta visión medieval, sino que aparece esta idea de arquitecto que proyecta, que piensa toda la logística y la construcción de una obra. Ese proyecto, ¿no? Eso es el proyecto, la construcción mental, podríamos decir, de la obra, y después recién se materializa. Se separa en el Renacimiento el acto de proyectar una obra al de ejecutar una obra. Distinto es en la Edad Media, que en la Edad Media aparecen estos maestros constructores que proyectan y materializan la obra, ¿no? Pasa por favor, vamos a la segunda obra. La segunda obra es de un gran teórico, ¿no? Un personaje muy, muy fino, muy preparado, muy intelectual, ¿no? León Battista Alberti, con esta fachada, ¿no? Otra iglesia medieval que estaba inconclusa, faltaba la ejecución de la fachada, ¿no? Y bien al estilo del norte de Italia, ¿no? Con este juego de mármoles, marmorio a 2 colores, el verde Alpe y el Carrara, empiezan a partir de una idea de plano, ¿no? Empiezan a desarrollar una serie de proporciones, ¿no? Partiendo siempre de figuras simples, ¿no? El cuadrado, que al dividirlo, ¿no? Aparece justo en la mitad un tema que se reelabora, que se reivindica en el Renacimiento, que es el tema clásico del mundo romano, ¿no? El arco de triunfo está abajo, ¿no? Un tema totalmente del mundo romano. Y en la parte superior el frontispicio con la fachada de templo, ¿no? Y como elemento transicional entre esta forma tan pregnante romana y esta otra forma que es la fachada de templo, esta voluta que es una voluta escenográfica, ¿no? Fíjense que no hay nada dentro, fíjense que el frontis tampoco acompaña las alturas de la iglesia, como una placa escenográfica prácticamente, donde responde solamente a su propio sistema de proporciones y de medidas, ¿no? Es decir, ninguna obra en el Renacimiento va a ser arbitraria, ¿no? Va a tener un pedacito de una medida, todo va a ser proporcionado, ¿no? Va a haber proporción, va a haber trazados reguladores, va a ser el doble, la mitad, la octava parte, la cuarta parte, siempre va a ser un sistema de medidas cerrado, ¿sí? Entonces va a haber proporción, va a haber geometría, va a haber trazados reguladores. Pasamos a la tercera obra, por favor.
Y llegamos finalmente a la síntesis absoluta de espacialidad renacentista, ¿no? Donde en el templete, ¿no? Se jerarquiza esta idea nuevamente de centralidad, ya ni siquiera con una función interna, porque es un lugar conmemorativo, ¿no? Entonces, esta obra, por muchos motivos, sintetiza los ideales del Alto Renacimiento, ¿no? Lo otro era en Florencia, las otras obras se daban en Florencia, esta se da en Roma. Probablemente Bramante es el arquitecto que mejor reinterpreta el mundo romano, ¿no? El mundo clásico, ¿no? Que por extensión, cuando hablamos de clasicismo, hablamos de Grecia y de Roma, ¿no? Entonces, centralidad, orden, equilibrio, perfección geométrica, ¿no? Y buena reelaboración del orden toscano y de algunos elementos como nichos y otros elementos que son absolutamente tomados del mundo, del universo romano, ¿no? Que está ahí en la misma ciudad, ¿no? Desterrándose, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, finalmente, como a modo de síntesis, podríamos decir, vuelvo a la pregunta inicial, vuelvo a esta comparación, ¿no? El universo teocéntrico y el universo antropocéntrico, ¿no? Es decir, tal vez tendríamos que pensarlo de esta manera, ¿no? Si nosotros entendemos que el mundo medieval, el centro del universo medieval, es teocéntrico, es decir, que todo gira en torno a Dios, probablemente vamos a entender una espacialidad gótica. Y si entendemos que la razón humana, ¿no? Que hay un pensamiento antropocéntrico, ¿no? En el Renacimiento, probablemente vamos a entender la forma circular, que probablemente también se toma del panteón romano, ¿no? Y estas ideas de centralidad del universo romano, pero probablemente de esa manera vamos a entender la cosmovisión del antropocentrismo en el Renacimiento, ¿sí? Entonces, creo que de esta manera vamos entendiendo que la arquitectura de alguna manera responde a sistemas sociales, ¿no? Si hay una catedral gótica es porque sí y solo sí diría, hay una sociedad que empuja de alguna manera y de determinadas variables a que haya una catedral gótica y no un templete. Y en el Renacimiento inversamente, ¿no? Entonces, también a modo de síntesis, dos formas distintas de comprender estas dos espacialidades, ¿no? En la Edad Media hay una visión teocéntrica, dijimos, y en el Renacimiento una visión antropocéntrica. Como centro del universo, en la Edad Media va a estar Dios y el ser humano y la razón en el Renacimiento, ¿no? La representación espacial va a ser simbólica, mística, ascendente, y en el Renacimiento va a ser perspectívica, matemática, geométrica, con trazados reguladores. La experiencia buscada va a ser una elevación espiritual de fuertes verticalidades hacia el cielo, ¿no? Las catedrales góticas pinchan, ¿no? Las nubes muchas veces pinchan el cielo. Hay una elevación espiritual hacia el cielo y en el Renacimiento hay un equilibrio, hay un orden, hay una escala humana, ¿no? Más acorde a la escala humana y a la antropometría humana, ¿no? Es decir, las medidas que también están, esas medidas, esos trazados reguladores también están en el hombre porque el hombre es parte de esta naturaleza. Y el principio rector va a ser la verticalidad monumental y en el Renacimiento la centralidad y la proporción clásica. Pasa, por favor. A modo de... con esto ya nosotros vimos con estas tres obras, estos contenidos priorizados, podríamos decir, ¿no? Entendiendo estas tres obras, probablemente podemos abordar cualquier otra obra del Renacimiento y va a andar por estos caminos, ¿no? Con estas lógicas. Y para finalizar también, y pensando ya de cara a la siguiente unidad, que es el manierismo, propongo una especie de pregunta o de reflexión, ¿no? Es decir, si el Renacimiento logró construir un sistema aparentemente perfecto, podríamos decir, unívoco, ¿no? Es decir, hay una sola visión, ¿no? La perspectiva, un plano, un punto de fuga, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué los arquitectos posteriores, todas estas ideas tan fuertes, tan pregnantes que duran 100 años, los arquitectos del manierismo las ponen en crisis, las cuestionan, las alteran, las mutan y las cambian, ¿no? Y bueno, esta pregunta se la llevan a sus hogares, seguramente nos va a permitir ingresar en nuestra próxima unidad temática, que es el manierismo. Pasá, por favor. Bueno, muchas gracias.
a todos los que han participado, que han respondido a las preguntas, que han interactuado, y también a los que no han participado por su escucha atenta, ¿no? Su escucha activa. Ahora bajamos a los talleres para desarrollar esta parte teórica en la parte práctica con los ayudantes. Muchísimas gracias.